Imagina por un breve instante la quietud sepulcral de una tumba sellada, encerrada detrás de una piedra inmensa que cargaba con el peso de la desesperanza y el final de una promesa que parecía eterna. Ahora, visualiza los primeros rayos de un amanecer que se cuelan tímidamente a través de las hojas de los olivos, testigos mudos de un acontecimiento que desafiaría el entendimiento humano para siempre. Pero no la vamos a explorar de la manera en que tradicionalmente lo has escuchado. No desde la consabida certeza de la fe y la doctrina, sino escarbando en los misteriosos matices que nos revelan un evento que se resiste a ser tan solo una narración más. En el libro de Mateo 28:2 se nos relata algo que ya de por sí curiosamente parece salido de una novela de intriga: un gran terremoto, un ángel cuya apariencia era como un rayo de luz, y temerosos guardianes que cayeron como un rayo de luz, muertos mientras el ángel calmadamente hacía rodar la piedra. Al compartir estos detalles casi podemos sentir la electricidad en el aire, el estremecimiento del mundo ante lo imposible que cobra realidad. Pero, ¿qué escondidos secretos y misterios se encuentran entre las grietas de esta historia milenaria? ¿Qué fue lo que verdaderamente se movió en aquellos momentos? No en la tierra, sino en los corazones y mentes de quienes después transmitirían el mensaje que cambiaría el curso de la humanidad. Los evangelios nos ofrecen una imagen potente: la del jardín donde María Magdalena, con el corazón saturado de duelo, se convierte en la primera testigo del gran misterio mientras escucha a un Jesús resucitado pronunciar su nombre en tiempo. Sin embargo, más allá de los escritos canónicos, se susurran inquietantes ecos de relatos apócrifos y tradiciones tempranas que nos hablan de lugares extraños donde el resucitado apareció, desatando una mezcla de asombro y desconcierto. Hay quienes dicen que los seguidores de Jesús pasaron por experiencias místicas, que se comunicaron con esferas que nuestras palabras no pueden encapsular completamente. Todo esto rodeado de misterio y sin certezas absolutas que nos dejen dormitar tranquilo. En este viaje, nos dirigiremos por caminos apenas percibidos. Perderemos las viejas capas de certeza para observar a través de un prisma nuevo cómo esta resurrección redefinió el tiempo, el espacio y la esencia del ser humano. Prepárense para sumergirse, con curiosidad y abierta incredulidad, en esta exploración misteriosa. Uno nunca sabe qué secretos olvidados pueden comenzar a destaparse al intentar percibir esta historia de formas novedosas. Bienvenidos a un viaje más allá de lo visible, más allá de lo conocido, hacia el insondable misterio de la resurrección de Jesús. Imagina la quietud de una fría madrugada en Jerusalén, donde las sombras de la noche apenas se disipan por el tenue resplandor de las primeras luces del alba. El aire está cargado de un silencio palpable, un silencio que promete secretos antiguos esperando ser descubierto. En el corazón de este enigma yace una tumba tallada en la roca, una tumba que permanece en el centro de una historia que la humanidad ha entretejido a lo largo de los siglos. Este no es cualquier sepulcro. Es el sepulcro donde, según las Escrituras, fue colocado el cuerpo de Jesús de Nazaret. El misterio del sepulcro vacío comienza al amanecer del tercer día después de la crucifixión. Un pequeño grupo de mujeres, lideradas por María Magdalena, camina lentamente hacia el lugar con especias aromáticas, impulsadas por el deseo de brindar los últimos homenajes a su maestro. La atmósfera está cargada de expectación, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Pero lo que encuentran las deja sin palabras. La piedra enorme sellando la entrada ha sido removida. Dentro, el sepulcro está vacío. Este evento ha inspirado innumerables debates teológicos, científicos y filosóficos. Algunos sugieren que el cuerpo fue robado por los discípulos, ansiosos de mantener viva la esperanza de su fe naciente. Otros argumentan que Jesús no murió realmente, sino que, herido, debilitado, logró escapar de manera prodigiosa. Pero un relato más profundo y subliminal ronda este enigma, uno que se ha transmitido a lo largo de generaciones: la resurrección. El Evangelio, según San Juan, narra este episodio con un detalle que parece evocar la intensa emoción y el desconcierto de quienes lo vivieron. Y vio, y creyó, Juan 28. El vacío del sepulcro no es solo una ausencia física, es la presencia de una verdad monumental que desafía todo entendimiento humano. Una paradoja divina que resuena en cada ser que osa contemplar sus implicaciones. ¿Fue este vacío el preludio de un milagro? ¿El señalamiento de una nueva era espiritual? La respuesta se cierne como un susurro en el viento, llamando a creyentes y pensadores por igual a explorar más allá de lo visible, a adentrarse en el misterio insondable de la fe. En el sepulcro vacío reside la gran pregunta: ¿es este el testamento tangible de un milagro o la artimaña más audaz jamás concebida? La contemplación de su vacío sugiere que lo invisible, a menudo, habla con más fuerza que lo que nuestros ojos pueden ver, dejándonos con un enigma tan amplio como el mismo firmamento. Imagina por un momento
la conmoción que debió haber sacudido a cada uno de los discípulos tras la crucifixión de Jesús. El Maestro, aquel que había transformado sus vidas, retaba a las normas establecidas y revelaba los misterios celestiales, había sido llevado bajo custodia, juzgado y ejecutado. Con su caída, también parecieron marchitarse las esperanzas de una era renovada, pero ¿era realmente este el final? La historia nos reserva uno de los giros más sorprendentes, las apariciones post-resurrección de Jesús. El primer eco sobrenatural de estas manifestaciones lo encontramos en un jardín bañado por la aurora, cuando María Magdalena, abrumada por la tristeza y la incredulidad, se acerca al sepulcro solo para encontrarlo vacío. ¿Pero realmente estaba vacío? Mientras los primeros rayos del sol acariciaban el lugar, un ser de divina esencia se revela ante ella. La confusión se desvanece con una palabra: María. Y así comienza lo que podría describirse como uno de los momentos más intensamente humanos y a la vez místicos de su interacción con el resucitado. No solo era un encuentro espiritual, María lo siente real y tangible, como cuando uno recuerda un sueño vivo al despertar. Luz y sombra, razón y fe, convergen de manera simultánea en estas apariciones, como cuando poco después Jesús aparece ante sus discípulos escondidos, incrédulos y aterrados en aquel recinto cerrado. Sin abrir puerta alguna se coloca en medio de ellos, y aquellos rasgos familiares pero transformados por la resurrección se hacen visibles de nuevo. ¿Cómo podía ser? ¿Era un espíritu? ¿Un espectro del pasado? Pero no. Les muestra sus heridas, esas cicatrices que de alguna manera encapsulan el dolor de la crucifixión y la gloria de su superación. Y la realidad se hace palpable. Tomás, el escéptico, extiende una mano temblorosa, tocando lo que para la razón era imposible. Sin embargo, cada una de estas apariciones no se limita a meras pruebas de existencia, llevan un mensaje más profundo, una enseñanza oculta bajo capas de percepción. Jesús en el camino a Emaús, por ejemplo, mantiene durante largos minutos de caminata un intrigante juego de reconocimiento velado, conversando con dos discípulos. Sus palabras inflaman con tal fervor el espíritu de sus oyentes que hasta momentos después no lo reconocen al partir el pan. La encrucijada de fe y misterio, de lo tangible y lo inmaterial, sigue siendo una fuente de interrogantes y asombro, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, la resurrección no es simplemente una cuestión de vida después de la muerte, sino una revelación del misterio de la vida misma. Imagina por un momento estar en una época donde la humanidad vivía en la delgada línea que separa lo terrenal de lo divino, donde cada amanecer podía ser testigo de lo imposible. Es en este manto tejido de lo visible y lo invisible donde nacen los relatos de la resurrección de Cristo. Un momento trascendental que resuena con un eco ancestral que aún hoy nos desafía a desentrañarlo. Sin embargo, dentro de esta trama divina, los hilos parecen entrecruzarse de manera errática, planteando incógnitas que nos conducen, inevitablemente, a un oscuro pasillo de misterios sin resolver. La resurrección de Jesucristo tal como se narra en los Evangelios, no es un relato uniforme. Los 4 Evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lejos de mostrar una armonía perfecta, nos ofrecen cuadros que, aunque similares en esencia, revelan diferencias fascinantes. ¿Por qué, nos preguntamos, caerían los autores en tales divergencias si todos presenciaron de manera directa o indirecta uno de los momentos más significativos del cristianismo? Vamos a sumergirnos en el misterio que plantean esas diferencias. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo y considerado por muchos como el más sobrio en cuanto a detalles, encontramos a las mujeres que se acercan al sepulcro justo al amanecer para descubrir que la piedra ha sido rodada. Un joven de vestiduras blancas les informa que Jesús ha resucitado. Marcos nos deja aquí abruptamente, con un sentido inacabado, casi como si quisiera que nuestros pensamientos quedaran atrapados en el vacío que sigue al asombro. Mateo, sin embargo, nos lleva a una narrativa distinta, donde un ángel del Señor desciende, removiendo la piedra bajo un temblor de tierra temeroso y brillante. En Lucas, hallamos otro giro, la incorporación de 2 hombres con vestiduras resplandecientes y una mayor participación de los discípulos, como si la experiencia resurreccional fuera compartida en un círculo más amplio de testigos. Y es en este evangelio donde un enigma más profundo emerge. ¿Cuál es la verdadera identidad de estos hombres? ¿Son ángeles? ¿Son profetas del pasado? ¿O son simplemente mensajeros metafísicos que nos invitan a cuestionar nuestra percepción del milagro? Por último, encontramos en Juan una historia diferente, centrada en María Magdalena y su encuentro único con Jesús, causando que las emociones se desborden y formando una narrativa que invita a la introspección personal. Se trata de un viaje individual hacia el reconocimiento y la fe. Las diferencias,
En estos relatos no solo pintan un cuadro de diversidad, sino también una complejidad que resuena con una verdad interna que la humanidad ha buscado desde tiempos inmemoriales. Al explorar estas variaciones nos preguntamos, ¿es la coherencia en la narrativa lo que buscamos? ¿O es quizás en los matices de estas diferencias donde reside el verdadero misterio de la fe? En lo peculiar de cada relato, quizás lo que emerge es una realidad inherente a cada uno de nosotros, un viaje único hacia lo divino. Con tonto, el misterio sigue abierto, invitándonos a todos a tomar parte en su desenlace. Imagina por un momento una madrugada cubierta de misticismo y una bruma que parece susurrar secretos antiguos por entre las sombras. Es la tercera madrugada desde aquel viernes oscuro, y las conjeturas comienzan a ser más intensas que nunca. Misericordia y duda se entrelazan en los corazones de quienes presenciaron la crucifixión. Pero cuando los rumores de la resurrección de Jesús comienzan a extenderse, surge una cuestión impresionante y quizás inquietante. ¿Cómo era el cuerpo con el que Jesús volvió de entre los muertos? ¿Era un cuerpo físico como el que tocó las aguas del Jordán? ¿O por el contrario, un ente espiritual que desafía nuestra comprensión de lo tangible? Los evangelios nos ofrecen visiones que parecen jugar con la realidad misma. Por un lado, el Evangelio según San Juan nos cuenta que Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas, a hundir sus dedos en la marcada palma de su mano, confirmando así una corporalidad definida. No obstante, solo unas líneas después, Jesús atraviesa paredes cerradas como si la realidad física común ya no tuviera poder sobre él. ¿Es esto una contradicción o un misterio más profundo aún? La naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús teje un enigma que pulsa en las arterias de la teología cristiana. Si su cuerpo resucitado es físicamente tangible, entonces se desafía la limitación última de la carne, la muerte. Sin embargo, algunos eruditos sugieren que podría tratarse de un cuerpo espiritual, implicando que la resurrección trasciende lo físico, llevando el ser a un plano divino donde las reglas de nuestra realidad se disuelven como el humo. Esta dualidad despierta fervorosos debates entre teólogos y creyentes por igual. Si la resurrección es física, entonces la promesa de una vida eterna con cuerpo y alma se hace tangible, tocando el anhelo más profundo del ser humano por la continuidad y la conexión. Pero si es espiritual, nos lleva a reconsiderar la existencia misma, invitándonos a un viaje hacia lo desconocido donde la materia es solo un eco lejano en un universo espiritual. Más allá de las especulaciones, esta cuestión nos interpela hoy tanto como lo hizo hace milenios. Nos invita a caminar al borde de lo conocido, a contemplar con asombro la posibilidad de una existencia que no se detiene ante los límites del cuerpo, sino que se extiende hacia las infinitas posibilidades del espíritu. ¿Cuál es la verdad detrás de este misterio? Tal vez no lo sepamos ahora, pero el hecho de que nos haga cuestionar las fronteras mismas de nuestra fe y existencia es, en sí mismo, un milagro que palpita tan vivamente como el amanecer de ese tercer día. En las primeras luces del tercer día, cuando la tierra aún cargaba con el manto del temor y la desolación tras la crucifixión, el aire parecía vibrar con un susurro de misterio. María Magdalena, una figura rodeada de una aura enigmática, caminaba hacia la tumba de Jesús. La intriga alrededor de su presencia en este momento clave de la historia cristiana ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando un sinfín de especulaciones y reelaboraciones modernas sobre su papel e influencia. El Evangelio de Juan nos introduce a una escena que desafía las expectativas de la época. Es María, una mujer frecuentemente reducida a interpretaciones erróneas y simplistas de su pasado, quien es seleccionada para recibir la revelación más transformadora de toda la cristiandad. Podríamos preguntarnos, ¿por qué a ella? ¿Qué mensaje escondía esta elección en el plan divino? Al visualizar la escena, el misterio se intensifica. El alba tímida despliega su manto mientras María se aproxima a la tumba vacía, con su corazón latiendo un ritmo entre el duelo y la esperanza. En este contexto de incertidumbre, se le aparece el resucitado Jesús, pero en el primer momento, ella no lo reconoce. La tensión de la narrativa crece cuando, confundida, lo cree un jardinero. Solo cuando Jesús pronuncia su nombre, María, se disipan la oscuridad y el desconcierto revelando la gloria de la resurrección. Este pasaje esconde una profundidad mística. En ese acto, Jesús la llama no solo en lo físico, sino a reconocer su verdadero rol como anunciadora de la buena nueva. Las modernas interpretaciones de este momento tan crucial han creado una rica amalgama de teologías y visiones que desafían la ortodoxia tradicional. Algunos creen que su rol encarna una reivindicación del papel de la mujer en la iglesia primitiva. Así, María Magdalena se convierte en una figura icónica que desafía la percepción y nos invita a reconsiderar no solo su papel junto al Cristo resucitado, sino también nuestras propias predisposiciones y entendimientos sobre el amor, la fe y el misterio insondable de la resurrección. En ella,
el pasado y el presente se conjugan para tejer una narrativa que seguirá seduciéndonos en el vasto tapiz de la historia espiritual. Imagina, si puedes, una noche silenciosa en el antiguo Jerusalén. Las estrellas titilan débilmente sobre un paisaje impregnado de un silencio solemne. En este escenario, un escuadrón de la temida guardia romana vigila, sin desfallecer, la entrada de un sepulcro. Sus armaduras relucen con destellos pálidos bajo la luna. Dentro, yace envuelto en lienzos aquel a quien llamaron el Nazareno. Han sellado la entrada con una inmensa piedra, tan pesada que ni siquiera un equipo de hombres podría moverla con facilidad. Y para mayor seguridad, un sello romano que simboliza la autoridad del imperio ha sido colocado allí, como testimonio de que el poder del César mismo resguarda ese lugar. Entonces, surge el misterio. Al amanecer, el sepulcro está vacío. La piedra, rodada, yace en el suelo. El sello, roto, y los guardias, aquellos hombres entrenados en las artes de la guerra, han desaparecido o permanecen atónitos. ¿Cómo entonces podría un grupo de rudos soldados haber fallado en su misión? Para comprender este enigma, debemos adentrarnos en el corazón de múltiples relatos e interpretaciones, cada una más fascinante que la anterior. La primera de estas historias cuenta que un terremoto sacudió la tierra la noche que precedió a la mañana del hallazgo del sepulcro vacío. ¿Fue este temblor un fenómeno natural o un acto divino que destrozó el sello? A medida que los cimientos de la tierra vibraban, parece casi poético imaginar que las poderosas fuerzas de la naturaleza conspiraban para marcar un momento trascendental. Los romanos eran hombres de sangre y carne, ciertamente una sacudida como aquella podría haberlos llenado de terror, confundiéndolos y llevándolos a huir despavoridos. Otra versión más esotérica remonta el evento no a la mera casualidad, sino a un ser celestial. Un mensajero de luz, un ángel, habría descendido del cielo, su presencia tan resplandeciente y majestuosa que los valientes soldados cayeron al suelo desmayados de terror. Y en este sopor, la roca se apartó sin dificultad por una mano invisible, como si los mármoles cósmicos cambiaran de lugar ante aquellas figuras celestiales. ¿Fue este suceso una intervención sobrenatural que transgredió las leyes mortales? Hay quienes, buscando racionalidad, argumentan que esas tropas fueron sobornadas o seducidas para abandonar su puesto. Un acto de traición vestido con la capa de lo inexplicable. Sin embargo, esta teoría se tambalea frente al temor a las represalias que habría sido severo y brutal en aquellos tiempos. ¿Acaso no temían el castigo o quizás lo sobrenatural había plantado en ellos una inquietud que desafiaba toda lógica humana? Así pues, el escenario de la Guardia Romana y el sello roto sigue siendo uno de los misterios más insondables de la historia. Ofrece un laberinto de preguntas que hace eco en nuestros corazones hambrientos de entender lo incognoscible. Una danza entre lo sagrado y lo profano, insistiendo en que algunos eventos escapan a la explicación terrenal, invitándonos a mirar más allá del velo de lo visible. ¿Qué dirías que ocurrió aquella noche de misterio envolvente? Imagina por un momento estar en una pequeña habitación iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara de aceite. El aire está cargado de incertidumbre y las paredes parecen respirar con el susurro de inquietos murmullos. Este era el ambiente que rodeaba a un pequeño grupo de hombres, sus rostros surcados por el asombro y la confusión, mientras intentaban entender lo imposible. La resurrección de su maestro. Así comienza uno de los episodios más intrigantes y conmovedores de la historia. La transformación de la incredulidad de los discípulos en una fe ardiente e indomable. En los días inmediatamente posteriores a la crucifixión, los discípulos estaban sumidos en un sombrío torbellino de emociones. Habían seguido a Jesús con la certeza de que Él era el Mesías, aquel que cambiaría el curso de la historia. Pero cuando lo vieron morir en la cruz, sus corazones se llenaron de dudas, casi como si la esperanza misma hubiese muerto ante sus ojos. Es en este turbulento contexto que el misterio comienza a tejer su telaraña. El primer hilo de este enigma se desenreda cuando las mujeres llegan a la tumba y la encuentran vacía. Sin embargo, resulta fascinante cómo, a pesar de los testimonios femeninos y las apariciones angelicales, los discípulos vacilan, atrapados entre la sombra de su escepticismo y la posibilidad de lo milagroso. Uno de ellos, Tomás, se convierte en el emblema de esta incredulidad. Se niega a creer hasta que pueda ver y tocar las heridas de Jesús resucitado. ¿Qué extraña fuerza podría transformar a estos hombres de pescadores incrédulos en heraldos de una fe que cambiaría el mundo? Cuando Jesús finalmente aparece entre ellos, el panorama cambia por completo. El pasaje bíblico en Juan 20:27, donde Jesús invita a Tomás a tocar sus heridas, marca un punto de inflexión crucial. Tomás no solo ve, sino que siente la carne viva que antes había estado fría y muerta. En un instante, la duda se disipa y da lugar a una declaración que resuena a través de los siglos: Señor mío y Dios mío. La transformación que estos hombres experimentan
se convierte en el catalizador para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Jerusalén. Un testimonio viviente de que incluso la duda puede ser un puente hacia una fe más profunda e iluminada. Así, la historia de los discípulos se convierte en una metáfora atemporal de nuestras propias luchas con la fe y la duda. Nos recuerda que en medio de nuestras incertidumbres siempre puede haber un resplandor más allá de la sombra, invitándonos a ver más allá de nuestras limitaciones actuales hacia un horizonte de posibilidades infinitas. En el vasto tapiz de la narrativa cristiana, ninguna historia resuena tan profundamente ni con tanta fuerza como la de la resurrección de Jesucristo. Al intentar desentrañar sus misteriosos y profundos significados, nos enfrentamos a un enigma tan antiguo como el tiempo mismo. La resurrección no es solo un simple regreso a la vida, sino un símbolo repleto de misterios espirituales y teológicos que han cautivado la imaginación de sus creyentes durante siglos. En algún rincón oscuro de la Jerusalén antigua, el aire frío de la madrugada del domingo se llenaba de murmullos y rumores insondables. Los discípulos, envueltos en un manto de incertidumbre y dolor, no podían imaginar el milagro inmenso que iba a desplegarse ante ellos. Las Sagradas Escrituras narran cómo la penumbra de una tumba vacía se transformó en la fuente de una nueva luz que nunca se extinguiría. La resurrección, entonces, emerge no solo como un evento histórico, sino como un símbolo eterno de transformación y esperanza. Teológicamente, la resurrección simboliza la culminación del sacrificio perfecto. La muerte ya no posee una victoria duradera. El pecado ha sido vencido. En este contexto, la figura de Cristo se asienta como el Cordero que, a través de su muerte y resurrección, redime a la humanidad. El simbolismo aquí se convierte en algo más que un relato. Es un inmutable recordatorio de la promesa de vida eterna y de redención profunda. Pero, ¿qué significa esto para el mundo espiritual de cada individuo? Aquí yace el verdadero misterio. Desde una perspectiva espiritual, la resurrección incita un tipo de renovación interna, una invitación para que cada individuo renazca de las cenizas de sus propias sombras. Como una mariposa que se libera de su crisálida, cada creyente es llamado a redescubrir su propósito y naturaleza divina, trascendiendo más allá de las limitaciones mortales. En este trayecto de transformación, el sacrificio se hace personal y la redención, un regalo al alcance de quienes están dispuestos a abrazarlo. La resurrección, por tanto, no es simplemente un dogma a seguir, sino un portal hacia un misterio mayor, el descubrimiento de un significado más profundo, uno que resuena en el corazón mismo de la fe y el entendimiento humano. Con cada nueva mirada hacia esta narrativa, se revela una nueva capa de simbolismo, esperando ser explorada por aquellos valientes lo suficiente como para embarcarse en el viaje. Aquí, entre las sombras y la luz, yace el verdadero corazón del simbolismo de la resurrección, una danza eterna entre sacrificio y redención. En este umbral donde los cielos se encuentran con la tierra, yace un misterio tan profundo que ha capturado la imaginación de generaciones enteras a lo largo de los siglos: la resurrección de Jesús y su impacto en las creencias escatológicas del cristianismo. Este no es solo un capítulo en la riqueza narrativa de las Escrituras, es la piedra angular, el penúltimo aliento de esperanza que ilumina el camino hacia el final de los tiempos. Cuando el sepulcro vacío fue encontrado aquella mañana que cambió el curso de la historia, no solo se estaba proclamando la victoria de la vida sobre la muerte. La resurrección de Jesús, en sí misma, se transformó en un faro que lanza luz sobre el enigma de la eternidad, guiándonos a reflexionar sobre el destino final de la humanidad. ¿Qué promesas están encerradas en ese magnífico triunfo que se erige sobre la muerte? ¿Cómo es posible que un evento, rodeado de tanto misterio y maravilla, pueda redefinir toda la existencia futura? En uno de los momentos más enigmáticos del Nuevo Testamento, cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, les habla de su regreso y de un reino que superaría las fronteras del tiempo y la mortalidad. Su resurrección no fue solo un evento aislado, fue un presagio, una promesa de que aquellos que siguen su camino no perecerán sino que participarán en una nueva creación. Este evento centraliza la creencia en el arrebatamiento, el juicio final y el establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva, como se describe en el Apocalipsis. El influjo de tal idea permea profundamente las fibras de la fe cristiana, dictando no solo cómo los creyentes viven sus vidas en la actualidad, sino también cómo interpretan el escenario final esperado del cosmos. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, rompió las cadenas del destino humano y señaló un camino que trasciende la muerte, prometiendo una existencia más allá del velo de este mundo. Pero, ¿qué significa realmente todo esto para nosotros, espectadores de siglos gastados que miran hacia adelante, tratando de descifrar los signos y señales de los tiempos? Estamos llamados a vivir con la expectativa de algo más grande, como si cada día nuevo pudiera ser el amanecer del último capítulo. La resurrección de Jesús
además de ser una fuente de místico consuelo, desafía al corazón humano a pensar más allá de lo tangible, a soñar con el día en que toda lágrima será secada y la muerte será derrotada para siempre. En este misterio radica la belleza y el desafío de la escatología cristiana, un llamado eterno a la esperanza y a la vigilancia. A lo largo de los siglos, la resurrección de Jesús ha sido un espíritu que ronda los pasillos del tiempo, generando ecos en las mentes y corazones, tanto de creyentes fervientes como de escépticos incansables. Imagina una noche oscura, el aire cargado de misterio, con una luna tímida apenas asomando entre las nubes. Un grupo de discípulos, desconcertados y aterrados, acaba de experimentar lo impensable, el brutal evento de la crucifixión. Al tercer día, un rumor aún más extraordinario se agita entre las sombras. La tumba estaba vacía. ¿Podría ser cierto?, se preguntan. ¿Puede un hombre conquistar la muerte? La resurrección no es simplemente un relato para los anales religiosos, es una incógnita histórica que intriga a académicos y teólogos por igual. Las pruebas y evidencias históricas de este evento se encuentran dispersas como piezas de un rompecabezas antiguo. A medida que juntamos estos fragmentos, se esboza una imagen que desafía la lógica mundana y, a su vez, ofrece pistas sugerentes sobre el manto de lo divino. Estos textos, curiosamente consistentes a pesar de las distancias geográficas y los contextos sociales de sus autores, contienen narraciones de apariciones post-mortem de Jesús, una figura que va mucho más allá del simple maestro o profeta. Cada relato esboza un mosaico complejo de encuentros místicos y transformadores. Lo que es aún más fascinante es cómo este acontecimiento singular galvanizó a un grupo disperso y temeroso de seguidores, transformándolos en una comunidad resuelta a esparcir un mensaje que desafiaba las estructuras del poder y las normas religiosas de la época. La rápida expansión del cristianismo primitivo, incluso bajo severas persecuciones, sugiere un fenómeno de radical convicción. ¿Qué fuerza secreta podría haber impulsado una fe tan ardiente y resiliente? Y no olvidemos a los historiadores seculares de la época, como el célebre Flavio Josefo o el senador romano Tácito, quienes, aunque desde la distancia de un escepticismo crítico, mencionan la presencia de Jesús y sus seguidores. Sus referencias, muchas veces escuetas y crípticas, añaden una dimensión enigmática al debate, como cabos sueltos que mantienen abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Sus referencias, al hurgar en estos rastros dejados en el tiempo, nos enfrentamos a una verdad inquietante. La línea entre lo físico y lo espiritual es más tenue de lo que quisiéramos admitir. La resurrección, envuelta aún en un manto de misterio, sigue llamando a nuestros corazones y mentes, desafiándonos a cuestionar lo que sabemos, lo que creemos conocer y a abrazar lo que quizás nunca comprendamos del todo. En esta búsqueda, cada hallazgo histórico no es un cierre, sino una invitación a explorar lo insondable. Suscríbete para más contenido.